Bueno, buenos días a quienes se conectan hasta ahora a la parte de la clase que vamos a estar desarrollando el día de hoy de la sección de macroeconomía 2 de la Escuela de Economía de LUCAP. Bienvenidos todos los que se conectan. Ya tenemos por acá a Asdrúbal Oliveros. Asdrúbal va a ser nuestro invitado especial hoy. Presentando un poco a Asdrúbal. Él es socio director de Ecoanalítica, la firma o consultora, una de las más reconocidas del país. A la hora de hablar de estimaciones de inflación y productos, siempre es una de las principales referencias en el mercado. Y bueno, esta compañía, pues, por ende, se dedica a la asesoría en materia económica y financiera para distintas firmas nacionales e internacionales. También se ha desempeñado Asdrúbal como profesor de nuestra casa de estudios y de la Universidad Central. Él es conferencista y ha estado en un gran número de conferencias en todo el mundo, por ser uno de los principales generadores de opinión pública en este sentido. En la actualidad también es columnista para las revistas Dinero e Infolatam, y además es colaborador de ProDaVinci, miembro del comité editorial de Economía del Diario Nacional y miembro del comité asesor de Consecomercio, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, Asdrúbal, confírmame que nos puedes oír ya. Asdrúbal, buenos días. ¿Nos estás oyendo ya? Segundo. Jesús, ¿me oyes? Sí, Asdrúbal. Te estoy dando acceso en este momento a la condición de anfitrión para que puedas tú proyectarnos en pantalla tu presentación. ¿Nos escuchas bien? Ok. Déjame Okay. compartir. Ya ahí te di el acceso como anfitrión y yo dejé de compartir. Ok, pero sí me oyen, ¿no? Sí. Ok, Y bueno, y terminando de introducir un poco a Asdrúbal, antes comentábamos quién era, pero hoy la intención de que viniera a la clase es que conectáramos un poco el vínculo de lo que hemos venido hablando a través de las últimas 4 semanas, incluyendo esto. Hoy nosotros teníamos sesión desde las 7 de la mañana, de una clase en la que intentábamos explicar el componente de inversión de la demanda agregada, y antes ya habíamos hablado sobre el consumo y sobre el gasto público, al final del gasto del gobierno, las compras del gobierno, que va a estar muy vinculado pues con las variables que nos va a comentar hoy Asdrúbal, más de entorno económico y en el caso local de Venezuela, que al final pues están teniendo un impacto por esto de la pandemia, que también hemos hecho mucho énfasis y comentado en las clases, y él viene un poco a actualizar cómo son las perspectivas de Venezuela en el entorno macro, digamos, por todo el contexto país en el que estamos, efecto de sanciones y las caídas brutales que hemos tenido en el PIB en el último tiempo, y también pues el impacto que está teniendo, y es donde quizás genera el contenido más actual, el impacto que estamos teniendo en por los confinamientos y la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, Asdrúbal, el espacio es tuyo cuando... Sí, Jesús, muchas gracias. Si me permites compartir la presentación, porque no me deja acá hacerlo. No te ha dejado, ya, un segundo, porque ya yo te di acceso. Agradecido contigo, la Escuela de Economía. Agradezco, por favor, que se apagan los micrófonos. Hay alguien que lo tiene encendido. Sí, ya yo te voy... Ya creo que está compartida la función como anfitrión. Ya estoy buscando. Okay. Bueno, me incluyo entre los que vamos a apagar el micrófono, por favor, al resto para... ¿Ven la presentación? Bueno,
ahí está la presentación. Bueno, muchas gracias de verdad por la invitación. Yo voy a hablar un poco del entorno económico venezolano, digamos, en esta dinámica de pandemia y algunos desafíos pues, que tiene Venezuela enfrente. Creo que todos conocemos la profunda crisis que padece Venezuela, pero bueno, aterrizar algunos elementos que son importantes, ¿no? Digamos, de algunos datos que se pueda levantar. Una de las grandes, tal vez voy a empezar por allí, para ustedes que la mayoría son estudiantes de economía, una de las grandes dificultades que tenemos los investigadores en Venezuela es el hecho de la dificultad para acceder a datos, a la información. Prácticamente terminamos siendo una especie de detectives. Muchos datos no son públicos, no se hacen públicos. Hay una política deliberada de ocultamiento de información en diferentes ámbitos que tienen impacto directo en el análisis y en la comprensión de la realidad macroeconómica, ¿no? Bueno, arranco entonces dónde estamos en este momento. Déjame ver, creo que me adelanté acá. Un poco, bueno, el impacto del COVID sobre la economía venezolana. Yo voy a destacar 4 elementos que son diferenciadores, digamos, que hacen que esta crisis sea distinta a como se pueda vivir en otros países. La crisis es global, obviamente, todos los países están sufriendo los impactos, pero en Venezuela creo que hay 4 puntos que son distintos, ¿no? El primero es, agradezco por favor, alguien tiene el micrófono encendido, si lo puede apagar, es un poco incómodo hablar con la bulla de fondo. El primer elemento es el tema de la prolongada crisis que padece Venezuela. Venezuela viene cayendo del año 2013, tiene 6 años en depresión ya, ni siquiera podemos hablar de contracción. Ese es un elemento importante. El COVID es un choque nuevo en una economía que viene en franco retroceso. El segundo punto o el segundo elemento es, Venezuela es un país petrolero, o la mayoría de sus ingresos siguen viniendo del petróleo, a pesar de lo que se pueda decir en diferentes ámbitos. Y entonces esa característica de país petrolero hace que la caída de ingresos haya sido significativa, como ustedes la van a ver más adelante. Y no tenemos ahorros, no tenemos capacidad de poder hacer frente a los problemas de flujo de caja, flujo externo, de balance de pago que tiene la República, ni siquiera tampoco por la dinámica institucional poder acceder a financiamiento. Nosotros deberíamos acudir al Fondo Monetario en estas condiciones, que es el órgano que pudiera ayudarnos con líneas de crédito rápidas y amplias, pero dada la dinámica política, que no es el objetivo de esta presentación, no podemos acceder. Bueno, la dinámica política, el historial macroeconómico de Venezuela, entre otros factores, ¿no? Ese es un segundo punto, un punto importante. El tercer elemento, que probablemente tenga más que ver con lo que ustedes están estudiando, es que el espacio de la política económica no existe en Venezuela. ¿Por qué? Porque en realidad Venezuela tiene ya 3 años padeciendo hiperinflación, un fenómeno raro en las economías en esta etapa de la historia mundial, que en parte lo que ha provocado es la destrucción de nuestra moneda. Por lo tanto, cualquier expansión de gasto interno, de gasto en bolívares,
no va a generar un impacto positivo. Todo lo que ustedes están estudiando allí en la teoría, en la práctica, no necesariamente va a tener esa correspondencia porque más entrada de bolívares al sistema en un ambiente hiperinflacionario y de profunda desconfianza de la moneda, lo que termina provocando es que los precios suban y el tipo de cambio suba, ¿no? que es el elemento central dentro de la dinámica de los precios. Entonces también es un factor diferenciador. La mayoría de los países del mundo están aplicando políticas expansivas para impactar la economía. Venezuela no tiene espacio para eso. Por eso en muchos ámbitos se habla de que nuevamente está en boga el keynesianismo, ¿no? O que los gobiernos vuelven a tener un peso importante en la gestión de la economía. Y el cuarto y último elemento diferenciador que yo veo es, bueno, el colapso de los servicios públicos, que en este caso impacta no solamente el tema de demanda agregada, sino de oferta agregada. Al final, difícilmente se puede expandir la cantidad de producto en un entorno de serias dificultades de servicios públicos como el que tiene Venezuela. Combustible, electricidad, agua, telecomunicaciones, y eso por supuesto tiene impacto sobre otros elementos importantes como el transporte, movilidad, etc. Entonces, ahí hay un punto clave para tener en cuenta. Entonces, esta crisis no se puede mirar, eso lo quería decir en esta introducción, como miramos los impactos que esto puede estar teniendo en otros mercados. Yendo más hacia la coyuntura de cómo está Venezuela, a pesar de que nosotros estamos en hiperinflación desde el año 2017, finales de 2017, esta venía estando un poco ralentizada. El término es un tanto cínico porque estamos hablando de tasas de 2 dígitos mensuales, ya lo van a ver más adelante, pero estaba como contenida y pareciera entonces, a partir de abril, que nuevamente hay presiones importantes al alza en la hiperinflación, un ciclo un tanto más agresivo. Otro elemento importante es que el gobierno está permitiendo la entrada de los productos importados, está anclando un poco la evolución del tipo de cambio, lo que llamamos los economistas provocando una apreciación real de la moneda. Esto es, la velocidad de los costos internos crece más rápido que los costos externos ligados al tipo de cambio y por lo tanto el producto importado es más competitivo que el producto local, por eso es que vemos tantos productos importados en los anaqueles. Sin embargo, esto también se está corrigiendo un poco. Cuando hablamos de corrección, lo que estamos diciendo es que el producto importado en términos relativos se está encareciendo. Y justamente el tema al que hacía alusión Jesús en la introducción, con respecto a gasto, a diferencia de lo que uno pudiera pensar, en esta coyuntura y desde unos meses antes, el gobierno ha venido en una política de contención del gasto público, de reducción, ¿no? En términos reales. Se habla mucho en la discusión pública de que el gobierno gasta mucho del déficit fiscal, pero en realidad, y producto principalmente de la hiperinflación, el gobierno ha venido reduciendo fuertemente su gasto. Prácticamente redujo el déficit del sector público a la mitad. El problema que seguimos teniendo es que no tenemos, yo creo que los problemas son dos, no tenemos fuentes de financiamiento de ese déficit, por lo tanto, se financia prácticamente con expansión monetaria y los ingresos están en una posición mínima para el Estado venezolano. Les doy un dato. En este momento los ingresos fiscales no deben ser mayor a 3 puntos de PIB, lo cual obviamente es terrible poder entrar en un escenario de disciplina fiscal cuando no estás generando ingresos.
¿no? Por más que hayas recortado el gasto, es difícilmente puedas tener con unos ingresos en torno a 3 puntos de PIB. Entonces tú tienes que aumentar tu base de recaudación, lo cual es extremadamente difícil en un entorno de depresión económica como la que vive Venezuela. A eso también hay que agregarle que el crédito bancario está bastante contenido. Otro elemento diferenciador con respecto al resto del mundo, no hay espacio acá para incrementar el crédito. Producto de la hiperinflación, esta es una economía que ha venido en un proceso caótico, desordenado, de dolarización en las transacciones, que como ustedes saben es un tipo de dolarización. No existe una única forma de dolarizar una economía. Hay maneras formales y informales. Venezuela está sufriendo un proceso informal de dolarización en sus transacciones, en sus actividades comerciales, que viene avanzando en forma importante, lo van a ver ustedes más adelante, y hoy prácticamente, o por lo menos antes de la llegada de la pandemia, más de la mitad de las transacciones comerciales se pagaban con divisas. ¿Cuál es la lógica? Muy simple. Es más fácil tener dólares que tener bolívares. Uno, porque conservas valor. Dos, porque incluso desde el punto de vista de facilidad de transacciones es más sencillo. Ustedes, un precio en bolívares de cualquier cosa, llevarlo a 4, 5, 6 dólares, que hablar de millones de bolívares donde pierdes totalmente la noción, ¿no? Entonces, eso es parte, tal vez es la expresión más fuerte de la destrucción de la moneda, es justamente el avance tan profundo que ha tenido en Venezuela de las transacciones en divisas, principalmente en el dólar. Producto también de la dinámica política, es una economía que sufre sanciones que están focalizadas exclusivamente hacia el gobierno, pero que generan efectos colaterales sobre la actividad económica, principalmente en riesgo reputacional. ¿Sí? Si bien usted y yo y la mayoría de las empresas en Venezuela no están sancionadas, el estar en Venezuela para los actores internacionales principalmente, la banca internacional ya es un factor de riesgo, por diferentes razones, porque no pueden discriminar si nosotros hacemos o no negocios con el gobierno, porque ellos tienen que validar que nosotros no seamos agentes violatorios de sanciones. No me voy a extender mucho en ese punto, pero eso genera pues un efecto colateral que tiene impactos serios sobre el sector privado venezolano en este momento. Lo ha tenido en el pasado, ¿no? Otro tema gravísimo que sufre Venezuela, entre muchos, de esta enfermedad económica, es un sector manufacturero con muy baja competitividad. Por eso el avance del producto importado. Bueno, producto de múltiples cosas, ¿no? Uno de ellos es que tiene una capacidad ociosa muy grande. El sector manufacturero venezolano en general fue diseñado para un país que ya no existe. Las estructuras fabriles que están en Venezuela, sobre todo ligadas al sector alimentos, al sector farmacia, son para la economía que ya no existe. Eso genera, por supuesto, unos niveles le resta competitividad al sector. Y adicionalmente, bueno, toda la estructura de colapso de servicios públicos, de corrupción, mercados negros, ¿no? Por eso se ve mucho en las redes. Yo espero que ustedes como estudiantes de economía no lo repitan. Comparaciones simplistas sobre que producto X o Y es más barato en Venezuela, importado me refiero, que el producto fabricado acá. Eso es un sinsentido hacer ese tipo de comparación. Obviamente las estructuras de costos de las economías de escala, los esquemas de productividad son totalmente diferentes. No podemos hacer esa comparación. Lo digo más
simple posible, ¿no? Producir en Venezuela es caro y es altamente ineficiente, altamente ineficiente. Por eso es que el producto, pues, digamos, venezolano, en términos relativos, es más costoso que el producto internacional. Nosotros hemos hecho muchos estudios sobre esto. El último que hicimos en abril del año pasado sobre el sector de cuidado personal, donde prácticamente producir un producto de cuidado personal, ahí revisamos 18 productos de cuidado personal, jabones, champú, etcétera. Los comparamos con sus pares internacionales y la conclusión, después de unas diferentes metodologías, es que el producto importado, el producto nacional, producirlo acá era 2.5 veces más caro que importarlo, ¿no? Entonces eso explica un poco por qué vemos muchos productos importados. Y por último, en esta introducción, pues obviamente tenemos una crisis política que se ha exacerbado. Perdónenme un poco el escepticismo, la verdad, espero estar equivocado, pero soy escéptico de que se resuelva pronto. Eso, por supuesto, también impacta la dinámica económica, las expectativas y las decisiones, la toma de decisiones por parte de los agentes, ¿no? ¿Cómo está el sector privado? Simplemente les traigo esto, una radiografía. ¿Sí? ¿Me oyes un segundito? Disculpa que te interrumpa, pero estaba esperando que pasáramos de lámina. Por el tipo de sesión, no me está dejando a mí aceptar a la gente que está en sala de espera. Yo lo veo acá, ok. Si puedes admitir a todos los que están en sala de espera. Disculpa que te haya interrumpido. No te preocupes. Hay una opción para que admitas a todos de un solo clic. No tengas que... Ya los admití. Gracias, Jorge. No, de nada, no te preocupes. Bueno, les decía que esta lámina es una aproximación a cómo yo veo el sector privado. Como ustedes lo saben, pues yo soy consultor, no pretende ser para nada un estudio objetivo, es más mis percepciones, mis apreciaciones sobre el tema. Bueno, en realidad el sector privado venezolano, como lo dije, tiene un peso importante de oferta importada. Hay más productos importados que productos producidos acá. Cada vez un menor número de empresas y de oferta de bienes y servicios. La verdad que los venezolanos no tenemos mucho para escoger. Esto es un tema importante de política pública. Aquí voy a hacer un comentario sobre el tema, que creo que es pertinente en esta audiencia, y es el hecho de que en realidad en Venezuela estamos generando estructuras muy oligopólicas, ¿no? Mercados imperfectos, porque al final actores con poder de mercado que nos va a pasar factura en el futuro, porque eso va a terminar provocando o va a ser un factor importante que va a ser lento el proceso para la reducción, por ejemplo. Ay, ¿cómo hago para pasar en Agradezco a los que están entrando, por favor, si pueden apagar los micrófonos. Gracias. Luego está una especie de privatización de lo público. Esto también es un punto importante para la discusión. En general, el Estado venezolano en Venezuela, como proveedor de bienes públicos, está desapareciendo. Por eso el problema de los servicios públicos. Y esto ha generado pues unas externalidades negativas sobre los ciudadanos y el sector privado. Pero aquí estamos hablando del sector privado. Cuando yo les dije en la lámina pasada que producir en Venezuela era muy costoso e ineficiente, esto es un factor relevante que nosotros encontramos en los estudios, ¿no? Es decir, el sector privado, digamos, ha tenido que asumir, por ejemplo, su propia provisión de electricidad, su propia provisión de sistemas de agua, asfaltar calles, garantizar el transporte de los empleados, etc. Una cantidad de elementos que en condiciones normales y en otros países no hacen las empresas.
Y esto, por supuesto, tiene una incidencia importante en sus costos. Genera, pues, unas externalidades. Al final, desde el punto de vista financiero, la externalidad se ve como un costo dentro de la empresa, ¿no? Y, por supuesto, eso le resta competitividad. Luego tenemos, pues, no todos los sectores se ven impactados de la misma forma. Probablemente el sector comercial, el sector de servicios, tiene más margen de maniobra en un entorno como este, frente, por ejemplo, sector manufacturero. Hay una tendencia fuerte a informalizarse. En general, las economías tienden a informalizarse, o los actores económicos tienden a informalizarse para eludir el pago de impuestos. En el caso de Venezuela, a mi juicio, la informalización tiene más que ver con la capacidad de tener flexibilidad y margen de maniobra para surfear el entorno. Entonces, es un tema muy importante, tiene más que ver con temas gerenciales, pero, y está asociado a otro punto que menciono en esa lámina, que es, bueno, la lentitud que tienen los procesos, mejor dicho, la lentitud que tienen los cuadros gerenciales venezolanos para, digamos, adaptarse a los cambios del entorno que suceden con muchísima rapidez. Yo les puedo decir, en mi experiencia trabajando con muchas empresas en Venezuela, que más allá de la problemática macroeconómica que podemos discutir, una buena parte del desempeño de esas empresas se ve afectado por la incapacidad de su gerencia de adaptarse. Dicho de otra forma, aquellas empresas que han logrado mantenerse en pie aún en un entorno como este y que incluso han crecido o han mantenido sus márgenes de ganancia, uno de los elementos más importantes es justamente estructuras gerenciales con capacidad de cambio y de adaptación. Por eso es un tema clave dentro de las organizaciones, ¿no? Por las sanciones, como lo comenté antes, pues hay, digamos, dificultades para operar en el exterior y hay un riesgo grave de liquidez, de problemas de flujo de caja, bueno, porque no hay acceso a crédito bancario, ¿no? En esta coyuntura. Eso, por supuesto, le está terminando o le pasa factura a las empresas en Venezuela, ¿no? ¿Cómo se traduce todo esto? Bueno, fíjense ustedes lo que ha pasado con la economía venezolana. Ahí pueden ver el desempeño económico de Venezuela. La verdad que no tiene precedentes la contracción de la economía venezolana. No solamente para Venezuela, probablemente no vemos estos números desde la guerra federal, sino incluso en el contexto global y latinoamericanos. Ustedes ven esto en términos acumulados, estamos hablando de una contracción de 70%, volúmenes de exportaciones que caen 71% y, digamos, 83% de contracción en los volúmenes importados, ¿no? Entonces, digamos, es bastante significativo. Prácticamente son indicadores de una economía en guerra sin haber pasado. Venezuela ha roto hitos, ¿no? Este es el primer... difícilmente puedas conseguir usted un país petrolero con unos niveles de contracción como este. Es la primera economía petrolera que sufre hiperinflación. Siempre se pensó en los estudiosos de los petroestados que una economía petrolera que tiene unos niveles tan significativos de ingresos en divisas estaba blindada ante un escenario hiperinflacionario. Recuérdense que los ciclos hiperinflacionarios de los 80 y 90 en América Latina, Venezuela estuvo inmune, ¿no? Entonces, ese es un punto importante, ¿no? Entonces, es un desempeño macroeconómico muy precario, por eso lo destaqué
al inicio de esta presentación, en términos de que no podemos comparar el impacto de la crisis en Venezuela como lo vemos en otros países, ¿no? Fíjense lo que ha pasado, por ejemplo, con la industria petrolera. Esto es un índice. Si tomamos base 100 cuando llegó Maduro al poder, más o menos comienzo de 2013, y lo comparamos ahora, pues la industria petrolera ha caído 70%, ¿no? El gobierno aduce que... por favor, si pueden apagar el micrófono, gracias. El gobierno aduce que son las sanciones. Estas líneas muestran un poco el tema sanciones, o cuando se impusieron sanciones a Venezuela, al Estado venezolano, y fíjense. ¿Vas a querer la broma floja o duro? Entonces, eso es un poco lo que está pasando en términos del sector petrolero, ¿no? En términos de la generación de caja, obviamente, fíjense los barriles que generan caja. Nosotros lo que hacemos acá es cuánto exporta Venezuela y, bueno, sacamos la proporción de cuánto de esos barriles terminan generándole caja al Estado venezolano. Y eso, por supuesto, bueno, ahí ustedes pueden ver, es la porción azul. Fíjense la reducción, ¿no? Claro, en términos generales, toda la producción de exportación está cayendo. Y bueno, eso se siente obviamente en los barriles que generan divisas. El resto de los barriles, estas proporciones que vemos en otros colores, rojo, naranja, verde, son barriles comprometidos para pagar deuda principalmente, Rusia, China, Cuba, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay una afectación importante en términos de la caja y, bueno, es un elemento importante también para entender esta caída de producción, lo que está pasando con el sector petrolero y con la escasez de combustible en Venezuela. ¿Cómo se siente esto en términos de flujo de caja? Que es una proxy de balanza de pago, un elemento clave en el estudio macroeconómico, de la macroeconomía del sector externo. Bueno, los ingresos del Estado venezolano prácticamente, fíjense, pasa desde 26 millardos de dólares a 6,5 millardos de dólares. O sea, nosotros estamos teniendo una contracción de 2/3 en los ingresos y una contracción de 3/4 en los gastos. Porque también están cayendo los gastos, principalmente importaciones. Ante un gobierno que no tiene capacidad de financiarse, el ajuste que termina ocurriendo es que él reduce sus gastos. Eso es lo que termina pasando, ¿no? El gobierno termina reduciendo sus gastos. ¿Y cuál es el gasto más importante del Estado venezolano? Importaciones principalmente de alimentos, importaciones ligadas a combustible, ¿no? Entonces eso es lo que termina pasando. Esto genera pues un problema gravísimo de flujo de caja para el Estado venezolano. O dicho de otra forma, digamos, más del lenguaje de economista, genera un déficit importante en el sector externo. Digamos que Venezuela tiene ya rato padeciendo déficit gemelos, tanto en el sector externo como en el ámbito fiscal, que por supuesto ha tenido impactos, por ejemplo, en la evolución de la tasa de cambio y en los precios al final, ¿no? La tasa de cambio
se ha convertido en este entorno en un marcador relevante de los precios en Venezuela. Quizás el marcador más relevante de los precios en Venezuela. Acá está lo que les decía al comienzo. Este es el gasto público, a diferencia de lo que muchas veces se dice en la opinión pública y en redes de que el gobierno gasta demasiado. En realidad lo que ha venido pasando es una reducción sin precedentes en los últimos años en Venezuela del gasto público. Nosotros estamos asistiendo al desmantelamiento del Estado venezolano. Yo he hablado de una paradoja, un Estado que es muy poderoso desde el ámbito del control social, desde el ámbito de la represión, pero que prácticamente está desapareciendo como proveedor de bienes y servicios públicos. Esto tiene dos impactos sobre bienestar general. El primer impacto ya lo comenté, no voy a ahondar en él, que es las externalidades que eso genera sobre el sector privado, haciéndolo altamente ineficiente, porque esta caída del gasto la tiene que absorber, o esta ausencia de gasto pues es absorbido por el sector privado. Y la segunda es una población en situación de vulnerabilidad extrema que no tiene capacidad de, digamos, de sostenerse. Dicho de otra forma, las personas que están en pobreza extrema, difícilmente, sin ayuda del Estado, puedan operar y estamos. Entonces, en un grado de vulnerabilidad, eso explica en parte, bueno, porque todos los mecanismos de ayuda, los llamados de ayuda humanitaria, etcétera, que se han hecho, ¿no? Pero es un elemento importante. Ahora, la pregunta que muchos nos hemos venido haciendo es, ¿por qué frente a una reducción tan agresiva de gasto, no hay una respuesta agresiva también en reducción en tasa de inflación? Sobre todo siendo el financiamiento monetario, el gasto, un elemento central de la tasa de inflación. Bueno, porque el déficit sigue siendo importante, estamos hablando de un déficit que puede estar entre 10 y 12 puntos de PIB, y sigue siendo financiado en su totalidad por el Banco Central, por expansión monetaria, ¿no? Algunos colegas llaman a eso dinero inorgánico, ¿no? Que dinero es dinero, pero es una expresión que se usa mucho en Venezuela, ¿no? En realidad, el término que me parece más idóneo es expansión monetaria o expansión artificial de la oferta de dinero. El Banco Central financia al gobierno, expandiendo la cantidad de bolívares que hay en la economía, porque es lo que controla, porque tiene el mandato legal de hacerlo, y eso por supuesto genera unas distorsiones en la dinámica económica. Distorsiones que se traducen en la tasa de cambio, distorsiones que se traducen además en los precios, ¿no? Eso es un poco el tema central acá, ¿no? Hay en la literatura estos fenómenos se conocen como dominancia fiscal. Es decir, la estructura del Banco Central queda prácticamente opacada por el Estado, por el fisco, y el Banco Central está prácticamente supeditado a cumplir las necesidades financieras del fisco, perdiendo su rol central, que es la estabilidad de precios. Entonces, el Banco Central de Venezuela prioriza más financiar el Estado venezolano sobre la estabilidad de los precios. Eso, por supuesto, termina ocurriendo que el gobierno tiene bolívares para gastar, para cubrir sus gastos, y los venezolanos, en general, padecemos una altísima inflación. No es un poco cómo se traduce eso. Además, bueno, en una restricción de crédito muy agresiva, esto es el encaje efectivo. Esto que significa es la porción, la línea azul es la porción de los depósitos que la banca no puede prestar. Del total de depósitos, ustedes lo pueden ver ahí, ¿no? El total de depósitos
cerca del 75% están retenidos. No porque la banca quiera, la banca desearía prestar, porque de ahí viene, de esa intermediación viene una parte importante de sus ingresos, es que el Estado venezolano se los impide, ¿no? Entonces, claro, mejora un poco, la caída de la línea implica que mejora un poco, pero nuevamente vuelve otra vez a aumentar. Entonces, hay también un proceso agresivo de restricción de crédito, es una política, por razones de tiempo no voy a ahondar demasiado en este tema, pero tal vez en las preguntas, pero principalmente para las autoridades, el crédito es un vehículo de financiamiento o de expansión en el mercado de divisas, y por lo tanto lo restringo para evitar mayor presión sobre la tasa de cambio. O sea, la razón para esto es principalmente el tema de la tasa de cambio. Y bueno, están las importaciones. Fíjense ustedes lo que ha pasado. Aquí están las importaciones. Venezuela no publica data de las importaciones. Nosotros lo que hacemos es levantar data de terceros países, están todos acá. Esta porción, para que ustedes vean la opacidad que genera o que está operando Venezuela en este momento, en mi opinión, en parte para neutralizar efectos sanciones, es la parte no explicada. Es decir, en los datos se refleja que esto se importó, pero no está del todo claro de dónde vino. O sea, prácticamente son vías opacas donde el gobierno permite, o incluso actores privados, importan. Si fíjense que esa porción opaca llega en algunos momentos a ser del mismo tamaño que la formal, ¿no? Para que entendamos un poco lo que está ocurriendo en Venezuela y cómo están llegando gran cantidad de productos importados. Lamentablemente, para noviembre y diciembre, que es la última actualización que hicimos, no hemos podido levantar, el gobierno se ha dado cuenta de que estos datos estaban como que siendo procesados, me imagino, y ahora es mucho más difícil conseguir la información. Pero pensaría yo que deberían mantenerse más o menos en la misma proporción. Entonces, cuando nosotros vemos la porción opaca de las importaciones y sumamos lo formal con lo informal, las importaciones en Venezuela se han mantenido más o menos, ¿no? Por supuesto, una base de comparación de muy corto plazo. Y esto también es uno de los elementos que yo he venido destacando por otras investigaciones que nosotros hemos realizado, y es que las sanciones lo que han terminado provocando es un esquema donde el gobierno está mutando a un conjunto fuerte de actividades ilícitas, ¿no? Pero ese es otro tema. Acá está el tema inflación. Bueno, lo que les decía, aquí está la métrica nuestra y del Banco Central. Más allá de las diferencias, obviamente difícilmente puedan coincidir las tasas de inflación en un entorno de hiperinflación. En realidad, nadie puede replicar en Venezuela lo que hace el BCB, por eso es una irresponsabilidad del Banco Central no publicar la data de inflación o hacerlo con retraso. Nosotros lo que hacemos es una aproximación, sobre todo para darles luces a nuestros clientes, las empresas, de cómo pueden ir evolucionando las cosas, ¿no? Pero no pretende ser una medición que sea alternativa a la tasa de inflación. Pero más allá de eso, las diferencias metodológicas de muestra, etcétera, tamaño, la tendencia es prácticamente la misma. Aquí ven ustedes en el año 2018 el ciclo más agresivo de la hiperinflación venezolana, luego eso se ralentiza un poco, seguimos teniendo tasas de 2 dígitos, pero no tan altas como en el pasado, y luego presión importante al alza en abril, principalmente provocado por el desbordamiento del mercado cambiario, ¿no?
para que vean ustedes parte de nuestra tragedia, en términos semanales, en la métrica nuestra, la inflación está subiendo 7%. Bueno, eso es más de lo que registra Perú en 2 años de inflación. Nosotros lo tenemos en una semana. Entonces, es un entorno extremadamente hostil para la actividad del sector privado, para los ciudadanos. Piensen, por ejemplo, las personas que dependen de un salario, y si ese salario es en bolívares, cómo enfrentan tasas de crecimiento semanal, que además ustedes deben haber estudiado ya matemática financiera. Esto tiene una senda exponencial, es como una especie de interés compuesto. Por lo tanto, es brutal el crecimiento cuando lo anualizas. Y piensen en las decisiones y la rapidez en las decisiones que tiene que tomar el sector privado para sobrevivir con estas tasas. Esto es importante sobre la discusión que se da en el debate de la opinión pública sobre cómo los precios están cambiando tan rápido en Venezuela, que mucha gente no lo entiende y pone toda la culpa en el sector privado. Yo lo voy a decir en esta clase de una forma que puede sonar antipática, pero que explica en parte el problema. Un empresario en Venezuela, si no especula en el término, digamos, clave de la palabra, y si no ajusta los precios con rapidez, al final termina quebrando. No le queda otra salida. Tiene que hacer ajustes de precios profundos para poder garantizar la reposición, para poder enfrentar el grado de incertidumbre cuando tú estás teniendo inflación de 7% semanal. Y aquí vuelvo al punto de mucha gente. No, pero es que en Colombia los empresarios no es así, ni en Perú. Estimados amigos, en Colombia y en Perú la inflación al año no supera el 5%, al año. Por supuesto que las expectativas del sector privado colombiano es totalmente diferente sobre las expectativas del sector privado venezolano. El factor de incertidumbre en precios y de la tasa de cambio del sector privado venezolano es muy diferente a de un colombiano y de un venezolano. En Colombia, en Perú no tiene sentido. Las firmas consultoras en Colombia y Perú, su trabajo no es tanto dar datos macros, es otro tipo de consultoría, porque eso lo proveen las autoridades, son muy confiables y nadie necesita que le digan cuánto puede ser la inflación o el PIB, porque los números están allí, cosa que no pasa en Venezuela. Entonces es otra dinámica lo que quiero destacar acá sobre por qué la evolución tan descontrolada, caótica que sufren los precios en Venezuela. Lo que está en el meollo del asunto es el ciclo agresivo de la hiperinflación, ¿no? Que es importante que usted lo entienda. Bueno, y por supuesto, yo entiendo la desesperación de la gente. Este gráfico lo explica muy bien. Los ingresos son la nada. No hay otra manera de decirlo, ¿no? Eso es muy, muy pequeño. Por más que tú tengas la mitad de un país que se maneja en bolívares, un 15% que tiene altísimo poder adquisitivo, que es inmune a la crisis. Estos son los que se pueden quedar encerrados en su casa, que a lo mejor tienen internet algo de calidad, que ven Netflix, esa realidad que a veces presentan como todo el mundo, pero es esta minoría. Y luego hay un 35% que previamente intentaba rebuscarse, que se estaba beneficiando del grado de dolarización de la economía, pero que en estas condiciones de cuarentena, de distanciamiento social y de reducción tan fuerte de la actividad económica, pues prácticamente está al mismo nivel de este 50%. Ese es el problema que tiene Venezuela. De hecho, es uno de los grandes problemas que tiene el sector privado en Venezuela. El tamaño de mercado es muy pequeño y prácticamente no es atractivo para muchas empresas en este momento. Súmele a eso que el factor remesas, nosotros estamos estimando una caída por la crisis global, acá ustedes lo pueden ver, bastante significativo. ¿No? Eso va a tener impactos, por supuesto, en consumo. Entonces, al final, el entorno económico de Venezuela es muy frágil. Ahora,
que eso se traduzca necesariamente en facilitar una transición política no me queda claro. Yo soy escéptico, lo he dicho, de que crisis económica genere cambio político. Sobre todo por la naturaleza del tipo de gobierno que tenemos, pero por el tema de esta clase, en ese punto lo que quiero destacar es que no necesariamente político, como muchos piensan, ¿no? Pero efectivamente, tanto la estructura formal del Estado, que permite financiamiento de alimentos, de combustible, como las actividades ilícitas, están seriamente aceptadas en este momento y por supuesto eso impacta la cohesión interna de los grupos de poder y la contención social, un poco lo que estamos viendo en Venezuela, ¿no? en estos momentos. Como les decía al inicio de esta conversación, bueno, hay ya ciudades del país, es parte del estudio de dolarización que hicimos en febrero, que ya prácticamente la sustitución del bolívar, en mi opinión, no tiene vuelta atrás. San Cristóbal, Maracaibo, Margarita, ¿no? Porcentajes que son bastante elevados. Y luego está, obviamente, en menor medida, Barquisimeto, Maracay, el caso de Caracas, alrededor de 50%. Bueno, ¿qué esperar en 2020? Bueno, al final el COVID ha trastocado una economía que ya venía operando en condiciones muy precarias, ¿no? Es un obstáculo más. Como lo dije antes, por el efecto sanciones, por el efecto de colapso de servicio público, por la caída de los precios petroleros, bueno, todo eso termina generando un efecto multiplicador sobre todas las variables económicas, ¿no? Eso que termina trayendo, todas las actividades se contraen, hay presión a mayor devaluación del tipo de cambio, sin solución política en el corto plazo, y una economía que apunta a un nuevo equilibrio. Esa economía esa economía, de alguna forma, ustedes saben que los países no tocan fondo, las economías siempre se terminan adaptando. Y bueno, tendrá que ver con importaciones que se hacen más caras, a pesar de que el gobierno mantiene las políticas abiertas. Una economía cada vez operando más en negro, si no pensemos en lo que va a terminar pasando con el mercado de combustible. Y, por supuesto, un problema grave en términos de consumo, que no veo yo allí que pueda crecer, es más allá de ciertos nichos muy particulares, ¿no? Lo voy a pasar, bueno, números. Nosotros, la verdad que los números de Venezuela son de un cuento de terror, o sea, una caída de 25%. Niveles de inflación que puede estar entre 10.000 y 15.000%, obviamente, parte de la inflación de países que padecen hiperinflación y, por supuesto, un desbordamiento fuerte en la tasa de cambio. Bueno, lo dejo hasta acá. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a Jesús, a la Escuela de Economía de la Universidad Católica por la invitación. Gracias, Adrúbal, por tu participación. Más bien, les comentaba a los asistentes y a quienes quieren hacer preguntas, pues en esta sesión, alumnos y asistentes fuera de nuestra clase, a quienes se les dio acceso, que los hagan a través del chat y aquí los vamos a estar leyendo para comentarlos. Adrúbal, un primer comentario que me viene con bueno, esta caída que vemos obviamente en los ingresos del gobierno, que tú comentabas muy bien al principio. Esa caída en los ingresos corrientes que al final tiene que ver no solamente con la baja que hemos tenido en tiempos recientes de los precios del petróleo, ahora parece que se vuelven a estabilizar más o menos en torno a 30, pero bueno, llegaron a mínimos históricos en términos reales. Y pues algo que surge, bueno, es que ante la pérdida de ingresos corrientes, ante la falta de acceso a mecanismos de financiamiento internacional, o incluso ante la inexistencia de ahorros en forma de reservas internacionales o fondos de estabilización, pues el gobierno tiene poco o nada que ofrecerle
de estímulo a nuestra economía, pues no tiene capacidad pues, de generar ese efecto en el gasto, que es lo que están buscando tantos otros países, ¿no? A través del estímulo fiscal, de Así estímulos es. fiscales. Yo he revisado un poco y bueno, en promedio Venezuela apenas ha dado paquetes que llegan al menos el 0,2% del PIB, mientras los emergentes en promedio están teniendo paquetes entre 2 y 3% del PIB, ¿no? Y bueno, los picos son El Salvador y Argentina, que tienen como los regímenes más populistas del grupo emergente, ¿no? Que tienen entre 5 y 6% de sus paquetes de Sí, estímulo. ahí, Pero ahí Jesús ha venido aumentando un poquito, efectivamente, los paquetes iniciales estuvieron pensados en ese orden, pero dada la magnitud de la crisis, veía ayer un informe de Eurasia Group sobre que ya los paquetes de estímulo en los mercados emergentes promedian 8 puntos de PIB. ok, bueno, actualización ahí con ese dato que tenía. Pero bueno, pareciera igual que Venezuela está bastante rezagada en términos porque no tiene las capacidades de generar paquetes de estímulo en esta misma medida. Pero ahora, el enfoque de las primeras medidas de Maduro y ahora que la crisis se puede recrudecer, que pareciera que estamos apenas en vías de llegar al pico de esta pandemia, ese primer enfoque que dejó mucha la carga al sector privado, es decir, que lo que hizo fue retrasos de alquileres, retrasos en los plazos de crédito, establecer ciertos controles de precios que, bueno, como siempre ineficientes, pero que en esta oportunidad pareciera que el gobierno entiende la dependencia que tiene el sector privado y que los hace un poco más flexibles y menos estranguladores al final del aparato productivo. El gobierno empieza a comprender en esta coyuntura, y aquí la pregunta, que vamos hacia, o sea, empieza a comprender, y quizás ya el año pasado con sus aperturas lo venía haciendo, pero a partir de esta crisis puede exacerbar su entendimiento de que es necesaria una ola de privatizaciones, por ejemplo, de los servicios en forma más masiva, y que el sector privado ya juegue un papel más clave que el sector público en nuestra economía. O sea, este cambio que veníamos viendo estructural, pues con la crisis se acelera. Mira, yo creo que es posible, pero hay que hacer varias precisiones, ¿no? En primer lugar, a mi juicio, toda decisión de ese tipo que haga el régimen de Maduro está pensada en el sostenimiento del poder, no en el bienestar del país. ¿Entiendes? Entonces, si eso al final es un elemento que va a garantizar que ellos se puedan quedar ahí, lo van a hacer, como han hecho muchas cosas, ¿no? Eso para mí es un punto importante. O sea, entender la economía en Venezuela es entender que está supeditada a el sostenimiento de la cúpula de poder. Ese es un punto importante. El segundo elemento es también que, dado la destrucción institucional que padece Venezuela, esos procesos de privatización pueden ser subóptimos. Es decir, no necesariamente se van a hacer con las mejores empresas, con los antes dentro de los diferentes sectores, con los elementos de transparencia que eso debería tener, e incluso a lo mejor de democratización de capital hacia ciertas capas de actores nacionales, sino que más bien va a ser un reparto de poder, ¿no? Y eso es bastante preocupante. Pero puede venir totalmente. Claro, sí, y comparto totalmente lo que tú dices, que desde hace un tiempo, pues el objetivo más pragmático del gobierno es simplemente mantenerse, cediendo incluso todos sus dogmas económicos y políticos que al final, pues el año pasado se fueron deslastrando ellos para mantenerse en el poder. Te voy compartiendo, Rubal, algunos de los comentarios que hace la gente en el chat. El primero, bueno, ¿cómo ves la relajación del encaje legal post-COVID? Ya hubo una primera relajación, ahora la perspectiva de que el gobierno de alguna forma reactive un poco los incentivos para que la banca y las posibilidades pues, de la banca para aumentar los créditos. Mira, sobre ese punto, bueno, es factible. Ahora, también el espacio de incremento de crédito es limitado. Hay que entender a los que preguntan sobre eso. Mucha gente piensa que relajar el encaje se va a traducir nuevamente en volver a los créditos del pasado, que eran créditos muy baratos, que me permitían a mí, bueno, recibir algo de capital a bajo costo,
comprar divisas, hacer cobertura y después pagar eso prácticamente a nada con la inflación. Eso no va a volver más. Recuerden que la estructura de los créditos ahora está indexada. Entonces, imaginemos un escenario donde el gobierno relaje el crédito, el encaje y fluya el crédito. Al final, las empresas tienen que tomar decisiones de efectivamente si ese crédito les conviene. Porque ya no es un crédito barato, es lo que quiero decir, ¿no? De hecho, fíjate algo, Jesús, y a quien hizo la pregunta. En las últimas semanas, la mayoría de los bancos ha tenido disponibilidad pequeña, pero ha tenido disponibilidad para otorgamiento de créditos. Pero no ha habido demandantes, porque al final también en unas condiciones de incertidumbre, sobre todo en la tasa de cambio, tomar un crédito indexado a esa tasa de cambio no es un riesgo importante. Entonces, eso también hay que mirarlo allí, ¿no? Si efectivamente la relajación del encaje va a traducirse en una expansión total del crédito, en unas condiciones donde ahora el crédito está atado a la evolución de la tasa de cambio, no necesariamente es así. Sí, eso creo que quizás todavía tenemos el concepto de cómo era antes esos créditos subsidiados sí, no, y eso no va a volver, así como no vamos a volver a pagar la gasolina como la pagábamos antes, que para aplacar nuestras conciencias le dábamos cualquier cosa al bombero, ¿no? Y nos sentíamos felices porque le dábamos 50.000 bolívares, chévere, ¿no? Una harina, un paquete de harina pan, lo que sea. Eso no va a volver. El contraste con la gasolina es muy duro porque hace apenas 90 días pagábamos la gasolina más barata del mundo y hoy en el mercado negro de gasolina pagamos la gasolina más cara del mundo. Entonces, pasamos de... Totalmente. Es la peor forma. Yo, quienes me conocen, pues desde hace muchos años, vengo insistiendo que ese es un subsidio sin sentido, que es un subsidio regresivo, que en la medida de cuanto más rico eres, más te subsidiaba el Estado, pero la manera como está siendo desmontado es la peor que tú puedas escoger. Sí, muy primitiva y obviamente desorganizada, pero bueno, creo que ahora... No, y sin beneficio para el Estado, sin beneficio de política pública, es decir, al final es una renta privada, tú estás pagando la gasolina más cara, la más cara del mundo, como tú dices, pero las rentas terminan quedando en grupos de poder, ¿no? O sea, pareciera que ante la falta de acceso a otras vías ilícitas de financiamiento, pues optaron ahora por este contrato de la gasolina local, ¿no? Sí, 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 tiene una lógica de... Tiene una lógica de un sector. Sí, es una lógica de economía política, exactamente. Mira, Robert, otra pregunta que hace alguien que, bueno, te pone un poco en el plano más de estimar, creo que es difícil, pero preguntan si relajar la cuarentena ahora es algo que podrá estimular mejor el incremento de la actividad económica o por el contrario, habrá mayor contracción, suponiendo pues que una relajación implicara aumento de contagios y de nuevo nuevas paralizaciones. Mira, es muy difícil, pero los modelos que nosotros, primera aclaración, lo que tú puedes entender para Venezuela es si la caída va a ser más moderada, pero aquí no hay recuperación. ¿Entiendes? No hay. O sea, aquí lo que podemos discutir es si vamos a caer 25, 30, 10, 12, 15. Es decir, el nivel en el hueco en que vamos a estar, perdónenme la expresión prosaica, ¿no? Eso es lo que podemos... Ahora, ese nivel de 25% que hoy es su escenario base... Era eso es lo que voy. Los modelos que nosotros hemos corrido, más allá de los impactos de tema pandemia, es que cuanto más prolongas la cuarentena, más cae la economía. El 25% era con una cuarentena que se cerraba o que terminaba el 31 de este mes. Nosotros tenemos además un escenario alternativo de 32% de contracción si la pandemia se extendía por lo menos hasta el 15 de junio. Entonces, cuanto más paralizado esté en las condiciones en que está la economía venezolana, en el punto de partida de esa recesión profunda que yo mostré, o depresión profunda que yo mostré, que tiene la economía venezolana, lo que termina es teniendo caídas más fuertes, ¿no? Mucho más fuertes. Por supuesto, a mi juicio, y no le quiero quitar mérito al COVID,
Pero desde el punto de vista de los elementos que impactan crecimiento, el colapso de servicios públicos, la restricción externa, son mucho más fuertes que la propia dinámica de la pandemia. Gracias, Rubén. Otra pregunta, ¿qué nichos crees, o sea, qué sectores de la economía crees que tendrá un mayor dinamismo post-cuarentena? Vivimos en un país con tanto retraso en digitalización y actualmente a nivel global los sectores que más han prosperado han sido los digitales, pero acá en Venezuela yo creo que más Mira, complicado. en realidad son nichos que que giren alrededor de ese 15, seamos generosos, 15-20% de la población que tiene poder adquisitivo, ¿no? Eso es un poco lo que ha terminado pasando con todo este tema de los delivery, bueno, de buscar, de que puedas permitir ciertos desarrollos a través de canales online o digitales, pero efectivamente son nichos que están sobre esa base de consumo que prácticamente es inmune a la crisis, o bien porque sigue generando ingresos, o bien porque tiene un stock de ahorro suficientemente grande para poder sostener una cuarentena o una disminución de sus ingresos prolongada, ¿no? Que no es la mayoría. Nosotros en el modelo que hemos corrido, no traje esa lámina acá, pero tenemos una lámina donde al final los sectores que reaccionan más rápido, no que no caen, sino que reaccionan más rápido una vez que tú levantes actividad, están principalmente ligados, por supuesto, con la actividad de alimentos, todo lo que tiene que ver con el sector salud, medicinas, son sectores que reaccionan con rapidez, ¿no? ¿Qué me preocupa mucho más? Bueno, obviamente, transporte por el problema del combustible, la banca, porque bueno, se ha achicado demasiado y ya empieza a tener unas restricciones importantes. Consumo masivo, porque la mayoría de las personas tiene una merma importante en sus niveles de ingreso. Restaurantes, hoteles, entretenimiento, porque bueno, la nueva, por más que sea las actividades que impliquen aglutinación de personas en una primera etapa y mientras la gente no se sienta segura, no lo va a hacer. Entonces, estos son sectores que me preocupan. Y por parte de los elementos. Está bien, Rubén. Bueno, aquí varias preguntas que, bueno, una, para resumir un poco, que varios han hecho comentarios en ese sentido, la percepción el año pasado con los temas de electricidad era que el gobierno terminó priorizando Caracas, o más o menos priorizando estabilizar el servicio eléctrico en Caracas, aunque vemos que con muchísimas fallas todavía, casi que a nivel diario, y pareciera pues que el tema de la gasolina pudiera tener una resolución parecida. ¿Ustedes piensan, proyectan o creen que el gobierno pueda avanzar en una dinámica de que la gasolina pudiera ser o estar más presente acá en Caracas y que en el interior del país fuera aún más escasa, lo que generaría igual un mercado negro quizás aún más ineficiente, pero piensan que puede ser es un poco la lógica del gobierno, priorizar nuevamente la capital y luego desatender al interior del país, lo que complique más Bueno, la reactivación del interior. siempre se prioriza Caracas porque, bueno, tiene un elemento de magnificación no solamente eh, hacia afuera, ¿no? Lo que pasa en Caracas, desde el punto de vista de medios, etcétera, se siente con mucho más fuerza y eso al gobierno le preocupa, ¿no? Ahora, yo sí creo que el gobierno tiene todos los incentivos para mantener un esquema de mercado negro en el mercado de combustible. Si tus actividades ilícitas se están reduciendo, si tú necesitas mantener cohesión interna, ¿qué mejor esquema que entregarle ese negocio a grupos militares que pueden tener unos réditos importantes? Entonces, al final, creo que el problema más grave no es tanto si se va a priorizar Caracas o no. El problema más grave es que la gasolina se va a volver un nuevo mecanismo de exclusión social. Es decir, aquí el tema para mucha gente no es si va a haber gasolina o no, es que no la va a poder pagar. Ese es el punto.
¿entiendes? Por eso dije hace un rato que fue el peor esquema de desmontar el subsidio. Al final va a haber gente que entre gastarse $50, estoy siendo muy generoso, pero imagínate que se estabilice en llenar el tanque de su carro, ni siquiera $25-30 entre llenar el tanque de su carro y alimentar a su familia, pues la decisión es muy complicada, ¿no? O vas a empezar a tener respuestas de más, digamos, un uso más racional de la movilización, ¿no? Que lo ves además en otros países. Claro, en otros países eso termina migrando a transporte público, pero dada la situación del transporte público en Venezuela, no creo que termine llevando a eso, sino que lo que va a terminar provocando es, bueno, la gente va a adecuar su estructura, su cotidianidad, sobre la base de un uso limitado y mínimo del vehículo, dado los costos. Entonces, ya lo típico que nosotros veíamos en Venezuela, donde tú ibas a la iglesia a 2 cuadras y sacabas el carro, eso ya en estas condiciones no va a tener mucho sentido. Entonces, creo que ese es un tema relevante. Yo, la verdad, espero estar equivocado y habrá que verlo. Me cuesta creer que vayamos otra vez a una distribución de gasolina pagándola como la pagábamos, ¿no? Creo que ese esquema de mercado negro va a seguir estando presente. Y para cerrar con el tema de la gasolina, resumiendo también algunas preguntas que quedan, ¿crees que puede haber algún tipo de regeneración, o sea, de apertura nuevamente de refinerías que permita ampliar efectivamente la producción local de gasolina y que con algunas importaciones quizás ya no tan, que no seamos tan dependientes pues de ellas, lleven a que se pueda de alguna forma estabilizar, así sean nuevos precios, algún tipo de surtido de gasolina, pues volvamos a tener gasolina en las estaciones de servicio? ¿Lo ves? ¿O crees que definitivamente Mira, esos incentivos tan grandes que no habrá escenario? No, el punto acá es capacidad de producción de las refinerías. No voy a ahondar en el estado de todas, pero para ser concreto, capacidad de producción de las refinerías está en el orden, en el mejor de los casos, es decir, si las ponen y las adecúan y están bien, 45.000 barriles. Eso es lo que te da la refinería. En condiciones de cuarentena, eso es la mitad de lo que tú necesitas. En condiciones de normalidad es una cuarta parte. Conclusión, la única forma de estabilizar el mercado de combustible es con la importación. Nosotros necesitamos que por lo menos lleguen 2 tanqueros, como los que llegaron estos días, semanalmente, para estabilizar el mercado. ¿Entiendes? Entonces, sin importación permanente de combustible, no puede haber estabilización del mercado. Ok. Otra de las preguntas, bueno, un poco, y aquí introduzco algo. Ustedes han hecho los últimos años, una de las cosas que ha sido más, o que ha llamado más la atención de las estimaciones de Ecoanalítica ha sido la estimación de cuánto es el acceso que tiene el gobierno a rentas ilícitas, bueno, tanto del negocio de narcotráfico como negocios de contrabando de gasolina, que ahora este año pues se crea un mercado interno de ellos muy grande que probablemente genere niveles de renta altos. Pero si tuviéramos que comparar las importaciones de 2019, Rubén, no sé si hay algo por ahí que nos puedas comentar con el nivel de rentas ilícitas que generó el gobierno en 2019, más o menos de las exportaciones, disculpa, 2019 con el nivel de rentas ilícitas que tuvo el gobierno el año pasado. ¿Cómo, Mira, nosotros acabamos de actualizar ese número para Transparencia Internacional. Deben estar por publicar el trabajo. No, pues sigue siendo todavía una distancia importante, ¿no? Las exportaciones del año pasado fueron 26 millardos, las rentas ilícitas el año pasado fueron más o menos 9.000 millardos, ¿no? Estamos hablando de prácticamente una tercera parte. Ojo, aquí hago una aclaratoria, con excepción del oro, esas no son rentas del Estado, son rentas de grupos de poder, ¿no? Son rentas privadas. Claro, tienen una consecuencia política, pero no son rentas del Estado. Claro, y este número igual, o lo seguí en el año 2018, iba actualizando un poco, o sea, ustedes iban recibiendo nueva información
que lo fue variando. No, Entonces, también podría... sí se redujo en el año Ok, se 2018. redujo. Eran de 14.000 15.000, millones. eran de casi 15.000, ahora 9.000. Sin embargo, hay un elemento de mucha preocupación. Todas las actividades se redujeron, pero la actividad ligada a narcotráfico subió en forma importante. Okay. Bueno, comentan un poco si crees en las posibilidades de que en Venezuela se aplique ahora un plan real como el de Cardoso en los años 90 en Brasil. Yo creo que eso fue parte del debate de finales de 2018, pero bueno, no sé si quieres comentar algo al respecto. Y dicen que, bueno, en Brasil la hiperinflación generó un cambio estructural en las preferencias del consumidor allá y básicamente hizo que el consumidor promedio brasileño gaste su dinero mucho más rápido. Y bueno, que eso, ¿qué consecuencias puede generar entonces la hiperinflación en el consumidor venezolano ya viéndolo como a largo plazo? Mira, a Jesús y a quien hizo la pregunta, nosotros somos una sociedad enferma. O sea, al final la hiperinflación venezolana es extremadamente larga. Y yo creo que incluso vamos a ser de las más largas a nivel global y en América Latina, ¿no? La más larga, obviamente, como ustedes sabrán, es la hiperinflación nicaragüense, que duró 5 años. Cuando ya tú tienes un proceso tan largo, los cambios son obviamente estructurales. No solamente en términos de hábitos del consumidor, sino hábitos de la estructura de las empresas. Y eso va a tardar mucho tiempo en desmontarlo, incluso haciendo las cosas bien. Ha sido demasiado largo el ciclo hiperinflacionario. Entonces, por supuesto, siempre hay ya entrando en economía conductual, unos ciclos tan largos de hiperinflación que termina llevando esquemas de protección muy agresivos por parte de los empresarios, búsqueda de negocios con retornos de muy rápidos y de muy corto plazo, búsqueda de negocios con altísimos niveles de rentabilidad. Y en el caso de los consumidores, por supuesto, vives principalmente en una noción donde no tienes, digamos, no priorizas el futuro, porque en hiperinflación el futuro no existe. ¿Entiendes? No puedes pensar en futuro en una destrucción tan agresiva en términos de tu patrimonio. Todo es el hoy. Y eso, por supuesto, lleva a unas decisiones muy fuertes en términos de consumo, ¿no? Y de priorización de consumo, que ya en Venezuela eran importantes. Por eso no creo que quepa la comparación con Brasil, porque esto también se ve mucho en petroestados, pero ahora se ve mucho más, se magnifica. Por ejemplo, volver a que la gente ahorre o establecer esquemas de ahorro va a ser cuesta arriba después de pasar una hiperinflación tan larga. ¿Entiendes? Imaginan que el día de mañana el gobierno vaya a un esquema híbrido que permita su propia moneda y además permita circulación de otras monedas, que la gente priorice tener stock de dinero en su moneda local, también va a ser muy, muy cuesta arriba. ¿Entiendes? Entonces hay unos elementos que van a quedar trastornados. Y lo otro es que la gente va a ser muy sensible, y esto sí es un tema importante, a cualquier decisión de política económica que tenga impacto en precios y en su patrimonio. ¿Qué quiero decirte con esto? Imagínate que mañana hay un nuevo gobierno y priorice y diga unas cosas y empiece a estabilizar la economía y tenga resultados rápidos y estabilidad en ciertos elementos. Pero si 6 meses, pasados 6 meses, empieza a haber problemas con la tasa de cambio, que se desborda en algún momento por alguna consecuencia coyuntural, eso la gente automáticamente se va a ver reflejada en el problema inflacionario y va a tomar decisiones mucho más agresivas, ¿no? Entonces son extremadamente sensibles, extremadamente sensibles. Entonces es difícil el diseño de política económica en entornos así. Y amerita estructuras de comunicación política muy eficientes, muy bien diseñadas, porque la gente al final, voy a usar una expresión más coloquial, está traumada. Entonces, eso termina pasando.
Rubal, bueno, yo creo que ya para ir finalizando la sesión de preguntas, bueno, veo varias preguntas sobre tu opinión sobre los esquemas de privatización de PDVSA, los que había planteado en principio la Asamblea Nacional, o bueno, la Comisión de Energía de la Asamblea Nacional, los que planteó recientemente el gobierno y que se colaron de propuestas de reestructuración, la renovación de una nueva propuesta por parte de la bancada opositora en la Asamblea Nacional, bueno, el sector de Guaidó, que parece que, bueno, se ligan mucho, se vinculan mucho. Pareciera que tenemos un primer gran consenso social casi que en todo el siglo, que es que la industria petrolera, nuestra principal fuente de ingresos todos los últimos años y que ahora está bastante colapsada, pues tiene que pasar por un serio proceso de ingreso de capital extranjero privado. Y, Ojalá, Jesús. pero ahora es complicado por las sanciones, ¿no? No, mi opinión es que totalmente tiene que ser operado por el sector privado, el Estado debe quedar como regulador. Sin embargo, no voy a ahondar mucho en el tema, pero no creo que existan tantos consensos. Pero es un excelente punto de vista. Al final, la óptica del gobierno igual pasa por un esquema en el que no haya sanciones y eso, que es la única forma en la que podría aplicar. Eso al final, vuelvo a lo que dije antes. Si lo hace este gobierno, va a ser muy subóptimo, va a ser para ciertos grupos cercanos al poder. Digamos que para una recuperación real del sector petrolero, tú necesitas que Venezuela entre en un esquema de transición política o de normalización de su dinámica política. Sí, totalmente coincido. Y bueno, disculpa, traigo una pregunta, yo creo que básicamente sí, esta sí ya es la última porque tengo que entrar a otra reunión. No te preocupes, breve. Estos esquemas de importaciones de gasolina que la gente ha dicho tipo bodegón, definitivamente también están complicados por las sanciones. Entonces, quienes se hacen expectativas con este esquema de importaciones de privados de gasolina, también sí, mira, al final eso tiene en contra no solamente el esquema de sanciones, tiene en contra la estructura de precios, cómo terminas tú estableciendo un precio oficial para eso. Al final eso implica, fíjate la diferencia entre el mercado negro de combustible y ese mercado. Mercado negro de combustible implica que el gobierno no necesariamente tiene que admitir públicamente que aumentó la gasolina. En ese esquema de mercado lo tienes que admitir para que, por supuesto, el usuario esté claro de cuánto va a terminar pagando, ¿entiendes? Entonces, tiene sus restricciones operativas, legales, y bueno, a lo mejor también se hace en un esquema focalizado. Ahí yo sí coincido con lo que me habían preguntado antes. A lo mejor permites que eso opere para ciertas ciudades o, por ejemplo, en zonas fronterizas con Brasil o incluso Falcón con las islas del Caribe, en donde tú permitas que actores privados compren combustible en estos países y lo traigan a Venezuela y lo comercialicen y te hagas la vista gorda. Eso probablemente pueda ocurrir, ¿no? De hecho, ya está ocurriendo en menor escala, pero probablemente lo permitas que se haga a mayor escala. Yo pensaría que, desde el punto de vista del combustible, más afectados podemos estar los caraqueños que los del Táchira o los del Zulia en términos de eso. Creo que para el del Táchira es más fácil comprar gasolina colombiana que para nosotros, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Okay. Bueno, nada, Rubén, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por dedicar este extenso tiempo, además a preguntas y tu ponencia que estuvo muy buena. Quiero, bueno, agradecerte en nombre de mis estudiantes igualmente y de la sección que dirijo y de la Escuela de Economía por prestarnos este espacio para oír lo último que tenía Ecoanalítica que decir. Gracias de nuevo y bueno, siempre este espacio está a la orden, ¿no? No, muchísimas gracias a ti, Jesús, y a la Escuela de Economía Local. Que tengan un feliz día. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bueno, para los demás, los estudiantes que están acá, los asistentes, igual gracias por haber asistido. Para los estudiantes, bueno, a partir de esta ponencia de Asdrúbal, que estuvo realmente buena y que conectó igual con varias de las cosas que en la teoría hemos visto, al final
esa explicación de cómo son las cuentas nacionales de Venezuela, exportaciones, importaciones, cómo han sido las caídas en consumo, cómo han sido las caídas en general, también provocadas por la pérdida de poder adquisitivo. Han sido cosas que hemos ido nosotros comentando en las clases, y a partir de esta ponencia pues vamos a tener igual un foro de módulo 7 que permitirá que sigamos comentando lo que aquí vimos. Y bueno, como siempre digo, todas las vías de contacto sobre el contenido que vimos temprano a las 7 en la clase y sobre esta ponencia de Asdrúbal, pues seguirán a la orden y abiertas para todos. Bueno, nada, ya sin más que agregar, nos vemos el próximo miércoles. A los estudiantes, a los demás, gracias por venir.